En la mañana se habló de la iglesia y esta noche vamos a hablar de los ministros. Voy a dirigirlo específicamente a pastores. Pero la verdad de las cosas, lo que yo voy a enseñar esta noche basado en este texto, no solamente se aplica a los pastores. ¿Ok? Si usted tiene algún ministerio aquí en la iglesia, levanta la mano. Si tiene ministerio de enseñanza, levanta la mano. Si usted tiene algún ministerio de enseñanza, hay algunos. Ok, mantenga la mano levantada. Si usted trabaja en la sala cuna, levanta la mano. Ok, en alto, con orgullo. Amén. Ok. Si usted trabaja en la cocina, levanta la mano. Lavando platos, cocinando, lo que sea, levanta la mano. Amén. Si usted hace limpieza aquí en la iglesia, levanta la mano. Ok. Todos nosotros, de alguna forma u otra, somos ministros. Estamos sirviendo. Amén. Amén. Estamos sirviendo. Entonces, lo que vamos a aprender en esta noche, en el contexto, está hablando del apóstol Pablo y ministros de la palabra. Pero los principios se aplican a cualquier persona que sirve al Señor. ¿Ok? Entonces, primer aspecto de un ministro, de un pastor, vamos a decir ministro maduro, es que un ministro maduro sirve solamente a Cristo. Un ministro maduro sirve solamente a Cristo. Versículo 15, mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar, por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles. Podemos destacar, subrayar, notar algunas cosas aquí. Primero, ese ministerio es basado en la gracia de Dios. Es una gracia que Dios le da a uno. El contexto aquí, la idea es que Dios, y lo vimos en la mañana en Romanos 12, que el Señor da a cada uno una gracia por decir, un don. Le da una capacidad, un llamado en lo que es el cuerpo de Cristo. Todos nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Y cada uno de nosotros, siendo miembros del cuerpo de Cristo, tenemos funciones y el Señor en su gracia nos capacite para poder entonces cumplir nuestra función en lo que es el cuerpo de Cristo. Amén. Y en el caso de un ministro de la palabra de Dios, de un pastor, el Señor lo llama y también lo capacita y le da una carga por las ovejas. ¿Cuándo dice amén? Amén. Busque Romanos capítulo 12, versículo 4 al 8. Romanos 12, del 4 al 8. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos los miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o en el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Cada uno es otorgado una gracia, un don de Dios, un regalo que Dios le da, una capacidad que Dios le da para poder servir en lo que es el cuerpo de Cristo local. Y Pablo fue entonces dado una gracia. ¿Se dice así, una gracia? Pablo fue dado un don, una encomienda de parte de Dios. Busquen el libro de Hechos, capítulo 9. Hechos, capítulo 9.
Hechos capítulo 9, versículo 15 al 16. El Señor le dijo, ve, lo dijo a Ananías, ve, porque instrumento escogido me es refiriendo a Pablo, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ahora vuélvense por favor a Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15. Versículo 15. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada. El lenguaje es igual a Romanos 12. Es un don. Dios le había dado un don, una carga, una función para ser ministro de Jesucristo a los gentiles. Le fue encomendado para ser ministro a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los que no son judíos. Y entonces, Pablo fue entonces encomendado para ser siervo de Jesucristo. ¿Qué significa servir a Cristo? ¿Qué significa? Porque usamos la frase con frecuencia, ¿cierto? ¿Qué significa ser siervo de Cristo? Significa servir a su reino. Significa servir a sus propósitos. Significa servir a su agenda. Significa proclamar su evangelio. Significa edificar su pueblo. Significa ser parte de su cuerpo. Significa edificar su iglesia, su cuerpo. O sea, si yo voy a servir a alguno de ustedes, yo voy a buscar y hacer lo que usted quiere que yo haga. ¿Cierto? Si yo soy siervo de Rosalío, ¿voy entonces a estar en la casa de Rosalío? ¿Cocinando para Rosalío? ¿Planchando para Rosalío? ¿Lavando la ropa de Rosalío? Organizando las cosas de Rosalío, despertando a Rosalío. Hermana, ¿cómo usted aguanta a Rosalío? Parece que Sonia es sierva de Rosalío, ¿cierto? Pero si soy siervo de Rosalío, no voy a estar en la casa de Margarito. Amén. No voy a estar cocinando para Margarito. Ni lavando, ni planchando para Margarito, ¿cierto? No, de eso se trata. Servir a Jesucristo significa estar en los asuntos de Jesucristo. Amén. Entonces, pobre Sonia, tenemos tanta pena de Sonia en este momento, ¿cierto? Y ella tiene pena de sí misma, ¿cierto? Pero entonces entendemos, sería entonces estar en las cosas de Jesucristo. Su palabra, proclamando su palabra, enseñando a su pueblo, edificando las vidas de su pueblo, estar en los asuntos de su ministerio, avanzando su reino aquí en la tierra hasta que Él venga. Amén. Eso es servir a Jesucristo como ministro. Estar apacentando sus ovejas. ¿Qué significa no servir a Cristo entonces? Cuando un ministro busca sus propios intereses, lo que él quiere, lo que él desea, busca su propia ventaja, su bolsillo, amén, su popularidad, su fama. ¿Qué significa no servir a Cristo? Cuando fallamos en servir al pueblo de Dios, ¿estamos sirviendo a nuestras propias barrigas? ¿Nuestros intereses? Cuando dejamos de predicar a su evangelio y preferimos enseñar otras cosas. ¿Por qué? Porque no quiero que la gente se vaya. Amén. No quiero ofender a nadie. Hermanos, el evangelio es ofensivo.
por naturaleza. ¿Por qué? Nadie le gusta ser llamado un pecador. Nadie le gusta admitir que necesita ser salvo. Nadie le gusta admitir que está en camino a perdición. Nadie quiere decir que necesita que Cristo lo salve. Por naturaleza preferimos decir, no, yo me arreglo mi asunto. Yo prefiero hacerlo a mi camino, a mi manera. Amén. Y entonces algunos no sirven a Cristo porque dejan de predicar su evangelio, dejan de predicar su palabra. Lo ponen al lado porque es inconveniente en avanzar sus propios intereses. No servimos a Cristo cuando dejamos de enfocar en la edificación de vidas y preferimos enfocar en la edificación de un imperio. Amén. Cuando mi preocupación es conseguir propiedades y edificios y cosas y no me preocupo con las almas, con las vidas. Cuando yo como pastor solamente me preocupo que la gente esté aquí para diezmar y ofrendar, en vez de preocuparme con la vida de las personas que están aquí sentadas. Cuando dejo de predicar el evangelio, cuando dejo de preocuparme con las almas, con edificar las vidas, prefiero edificar un imperio. Esas son las maneras en que entonces nosotros, como pastores, no servimos a Cristo. ¿Y sabe qué? Usted en su función en la iglesia también puede dejar de servir a Cristo, aunque está haciendo las cosas aquí. ¿De qué manera? Cuando lo hace por obligación y tiene temor que el pastor va a decir algo. ¿Amén? O lo hace porque quiere popularidad, que la gente le nota, que le mira. No entiendo eso, pero hay gente que son así, que son unos, se dice, pavos reales. Pavo real es a peacock, right? ¿Sabes de eso? Y entonces le gusta sacar las plumas y que todo el mundo lo vea y que está caminando así y haciendo las cosas. Mire, yo voy a mover este sí aquí, nótame, míreme. Dejamos de servir a Cristo cuando nosotros hacemos las cosas por obligación, por remuneración, por popularidad, por fama. Dejamos de servir a Cristo cuando hacemos las cosas mediocremente. Y lo hacemos para cumplir en vez de edificar. Amén. Entonces, hermanas de la cocina, cuídense en el sal. Entonces, no. Pero hay que entonces tener bien claro cuando hacemos cualquier cosa que estamos haciendo en la iglesia. Sea predicando, sea tocando el piano, sea dirigiendo la música, sea cocinando la cocina, sea siendo ujieres en la puerta, recogiendo la ofrenda, cuidando a los niños de la sala cuna, enseñándoles escuela dominical, trabajando con los jóvenes, trabajando con las damas, trabajando con los varones, barriendo, cualquier función que tengamos aquí en la iglesia. ¿No estamos sirviendo al pastor? ¿No estamos sirviendo a mí mismo? Estoy sirviendo a Jesucristo. Y todas las cosas que yo mencioné son parte de avanzar el reino de Dios. ¿Por qué? Porque son partes necesarias de un cuerpo local que esté funcionando para avanzar el evangelio de Cristo en este tiempo. Todo lo que usted hace, y ustedes levantaron la mano, todo lo que usted hace es para avanzar el reino de Dios. Y entonces cuando estamos sirviendo, recordar a quién estamos sirviendo, a Jesucristo. Amén. El siervo, el ministro maduro, el siervo maduro, y todos ustedes de alguna forma u otra son siervos. El siervo maduro sirve solamente a Jesucristo. ¿Cuándo dice amén? Amén. Segundo, un ministro maduro o un siervo maduro solamente usa el evangelio.
volvamos a Romanos capítulo 15. Dice la palabra del Señor. Versículo 15. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar, por la gracia que de Dios, me cuesta decir esa frase, por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios. El único medio que debemos de utilizar, siendo ministro de la palabra, siendo pastor o siendo un siervo en la iglesia, el único medio que debemos de usar es el evangelio. ¿Qué es el evangelio? La palabra evangelio significa buenas noticias, buenas nuevas. ¿Y qué son las buenas nuevas, las buenas noticias? Que a través de la vida, muerte, sepultura, resurrección y ascensión de Jesucristo, podemos recibir salvación por medio de la fe en Él. Esas son las buenas noticias, las buenas nuevas. Y más ampliamente, el evangelio significa esa obra que Dios hace en aquel que ha creído. De una vez que se ha convertido y cree en Cristo, el Señor va trabajando y perfeccionando a esa persona y completará su obra de tal forma que sea completamente conformado a la imagen de Cristo cuando Él venga. Y todo también será hecho nuevo. Eso es el evangelio de Cristo. Es la palabra del Señor. Y es el único medio que debemos de usar para ministrar, para servir. ¿De qué manera? El que predica debería solamente predicar la palabra del Señor. Busquen sus Biblias, 1 Corintios 1:21. 1 Corintios 1:21. En la predicación debemos de predicar Cristo crucificado. 1 Corintios 1:21. Dice la palabra del Señor. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. En la predicación hay que predicar el evangelio, Cristo crucificado. Hay que usar la palabra del Señor. El día que en este púlpito uno de nosotros dejemos de predicar la palabra de Dios o somos infieles a la palabra de Dios, usted tiene toda libertad para confrontarnos. Amén. Porque la autoridad de nosotros descansa en la palabra que predicamos. Y si dejamos de predicar la palabra del Señor, usted tiene todo el derecho de confrontarnos. Ahora, no lo haga en medio del servicio. Hazlo después del servicio. ¿Cierto? El día que esta iglesia comienza a ser una iglesia donde nosotros predicamos filosofía, terapia, aquí desde el púlpito, usted tiene toda la libertad para confrontarnos. ¿Amén? ¿Por qué? Porque el único medio que el predicador debería usar es la palabra del Señor. Es el evangelio de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque el evangelio de Cristo es lo único que tiene poder para transformar. Busca Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Ustedes han de decir, pero este predicador solamente predica de Romanos. Romanos capítulo 1. Versículo 16. Dice la palabra del Señor.
porque no me avergüenzo del evangelio. Un pastor, un predicador que se avergüenza del evangelio no es predicador, es un charlatán. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El evangelio de Cristo es poder para transformar, para salvar en todo su sentido, justificar, darle perdón de pecados y transformar en su vida. El pastor que deja de enseñar la palabra de Dios, bótelo. Si yo dejo de predicar la palabra de Dios, sácame de aquí. Deme una patada. Tíreme a la calle. Amén. Algunos están grabando en este momento. Hay que predicar. El medio que utilizamos en esta iglesia es el evangelio de Cristo. Es la palabra de Dios. Y usted en su ministerio tiene que utilizar la palabra del Señor. Entonces, cuando están, hermana Betty, las hermanas están leyendo un libro, y espero que estén leyendo su libro, amén. Cuando están leyendo su libro y están conversando del libro, ir a la palabra también, amén. Porque no es la autora, ¿se dice autora? ¿Escritora? No es la escritora que tiene autoridad. Es el uso de la palabra de Dios que realiza la escritora, que tiene autoridad, que tiene poder. Lo mismo con los varones. Si están estudiando un libro en las reuniones de varones, que no sea, es un libro de cristiano, hay que traerlo a la palabra. Amén. Hay que traerlo a la palabra, porque si no, son solamente ideas de un ser humano. Amén. Los jóvenes, siempre enseñarles la palabra de Dios. Y yo sé que son temas expositivos que usted hace. Siempre llevarlos a la palabra. Y por eso, mis hermanos, cuando tenemos una actividad en la iglesia, siempre está centrado en la palabra de Dios. Hay alguna meditación de la palabra, hay algún estudio de la palabra, hay alguna enseñanza de la palabra, porque no somos un club social. Amén. Todo tiene que ser fundamentada en la palabra del Señor, el Evangelio de Cristo. Por eso Pablo decía que ministraba la palabra, el Evangelio de Dios. Ministrando con la música. La música que nosotros tenemos aún también debería de reflejar el Evangelio de Cristo. Debería de reflejar la palabra del Señor. Hermanos, por eso buscamos adorar al Señor con himnos que agradan a Dios, himnos que edifican, himnos teológicos. A mí me encanta el himno Un Día, porque es tan rica, teológicamente hablando. Pasa por todas las etapas de la vida de Cristo. Es rica. Y uno está adorando al Señor y siendo edificado con la palabra a la vez. Amén. Amén. La música en la iglesia no es para entretener. No es para provocar las emociones, aunque puede ser emocional, porque las emociones son parte de ser humano. Pero no debería estar enfocada en las emociones. Y la música en la iglesia no debería ser hueca. ¿Cómo dicen amén? Amén. Ministrando con la música. La sala cuna. Obreros de la sala cuna. La sala cuna no es un martirio. Aunque se siente como martirio a veces. Bueno, yo nunca he trabajado en sala cuna. Pero yo conozco a mis hijos y ellos estuvieron en sala cuna. Entonces, la sala cuna no es un martirio. Es un ministerio.
enseñarles cánticos cristianos. Sala Cuna es la primera experiencia en la iglesia que los niños tienen. Hemos salido, son 4 años en Sala Cuna en esta iglesia. No, realmente son 5. 0, 1, hasta los 5 años. 5 años salen, son 5 años. Más que la universidad. Y los muchachos están en Sala Cuna, en nursery. Y hermanas, ustedes tienen una oportunidad de edificar a esos niños. No enseñando las profundidades de la Santa Trinidad. No. Pero enseñarle que Cristo le ama y que murió por ellos. Y enseñar coritos. Y enseñar cánticos. Y aún tratar de enseñar algún versículo bíblico. Se puede. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Enseñar a los niños de la Sala Cuna. Ustedes tienen la oportunidad también de ministrar. Y también están ministrando a los padres para que ellos puedan sí escuchar palabra de Dios. No olvide de eso. Sala Cuna es sumamente importante porque imagine a esos bebés aquí en el servicio. Sería difícil concentrarse. Amén. Es una bendición las hermanas de la Sala Cuna. Y claro, la cocina. Amén. La cocina. ¿En qué sentido? La hospitalidad es una herramienta poderosa para enseñar el Evangelio al extranjero. Lo he enseñado aquí anteriormente. La hospitalidad es una herramienta poderosa para enseñar lo que es el amor de Cristo. ¿Por qué? Porque Dios es hospitalario con nosotros, dándonos bienvenida a la familia de Dios a través de la fe en Cristo. Y entonces cuando nosotros tuvimos visitas en la mañana, lo invitamos a comer en el almuerzo, estamos dando hospitalidad, haciendo al extranjero sentir como parte de la familia. Y eso es una expresión del Evangelio. Amén. Entonces, todo ministerio aquí es un reflejo, está arraigado en el Evangelio de Cristo. Amén. Entonces, primero, el ministro maduro solo sirve a Cristo. Segundo, el ministro maduro solamente usa el Evangelio de Dios, de Cristo. Tercero, para ir terminando. El ministro maduro sirve a Cristo con un fin. Con un fin. Busca Romanos capítulo 15, versículo 16. Romanos 15, versículo 16. Para ser ministro, Romanos 15, 16. Para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Ministrando el Evangelio de Dios para que, la frase para que significa con el propósito de, con el fin de, para que los gentiles, los que están siendo ministrados, el objeto del ministerio, les sean ofrenda agradable, sean a Dios una ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. El fin que el ministro maduro tiene en mente con su ministerio es ver que la iglesia sea una ofrenda agradable a Dios y santificada por el Espíritu Santo. Hay 2 aspectos aquí. Vamos a comenzar con el segundo. El ministro quiere ver que su ministerio resulta en un pueblo que ha sido santificado por el Espíritu Santo. ¿Qué significa ser santificado por el Espíritu Santo? Hay 2 sentidos. Primero, y usamos esta frase,
santificado posicionalmente por el Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Simplemente estar en Cristo y sellados con el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo mora dentro de uno. O sea, el ministro quiere ver que su gente son salvos. Amén. Apartados y santificados y sellados por el Espíritu Santo. Por la fe en Jesucristo. El deseo del ministro es que toda persona sentada en las bancas conozcan a Cristo y tengan la presencia del Espíritu Santo en su vida. Y que tenga esa esperanza de vida eterna. Hermanos, hay algunos ministros que no le importa eso. Simplemente quiere gente en las bancas para dar o para trabajar, para llevar a cabo, para llevar adelante el imperio que tiene. El verdadero ministro de Jesucristo, ministro del Evangelio, tiene el fin de ver toda su gente salva, santificada posicionalmente por el Espíritu Santo, estando en Cristo. Pero también la segunda manera en que uno es santificado por el Espíritu Santo es que una vez ya en Cristo, estando en Cristo y teniendo el Espíritu Santo en su vida, creciendo en santificación, creciendo en santidad, creciendo en gracia, creciendo en obediencia, creciendo en una vida que agrada a Dios. El ministro maduro que sirve a Cristo y sirve al Evangelio de Cristo, usando el Evangelio de Cristo, quiere ver su gente salva, pero también madura espiritualmente hablando. Hay algunas iglesias, y nosotros sabemos que estuvimos entre ellas, que le preocupa ganar las almas. Amén. Le preocupa, le interesa ver las almas salvas, pero una vez salvas ya los suelta. Y no les enseña cómo vivir la vida cristiana, cómo madurar en la vida cristiana. Algunos de nosotros estuvimos en esas iglesias. No solamente se predica salvación, pero no se predica santificación, crecimiento, santidad. Amén. Y entonces el ministro maduro de la palabra de Dios tiene en su mente, el anhelo de su corazón es ver su gente salva y santa en Cristo. Es el deseo. Es el corazón. Y debería ser el corazón de cada uno de nosotros que servimos en cualquier tipo de ministerio. Si yo estoy limpiando los baños, pensando que el Señor use este baño limpio para que los hermanos se sienten con comodidad viniendo a la iglesia y sean edificados en su vida. No hay nada pequeño en lo que es la iglesia. No hay nada insignificante. Todo es significante. Todo tiene significado. Todo tiene importancia. Y entonces cada uno de nosotros, siendo el que predica, o que toca música, o que enseña, o que trabaja en la sala de cuna, o cocina, o lo que sea. Vi el hermano Héctor, el hermano Gudelia, diligentemente organizando, y no es para hacerle la cabeza grande más grande, ¿ok? Pero vi a los hermanos ahí tranquilamente organizando el comedor. ¿Por qué? Porque Chano usualmente es aquel que se preocupa con eso. Y también Juan Trinidad también. Y están fuera. Nadie tuvo que decirles lo que tenía que hacer. Y hermanos, esa labor es importante. Y doy gloria a Dios por eso. Los que sacan la basura. Yo no sé quién saca la basura aquí. Pero ¿sabe qué? ¿Cómo sería una iglesia que hiede entonces? ¿Vendría usted a una iglesia que hiede? No. Sacan la basura, limpian la iglesia para que nosotros con comodidad y dignidad podamos venir a la iglesia y ser edificados. Todo es importante. Y tiene el fin de que el pueblo de Dios sea santificada por el Espíritu Santo.
Cada predicación, cada mensaje que nosotros predicamos o que uno enseña, tiene el deseo de que los hermanos aprendan y vivan lo que se predica, lo que se enseña, para que seamos santificados por el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Tienen cara tan serio hoy día todo el mundo. Yo no sé qué ha pasado. ¿Cuál fue el almuerzo hoy día? ¿Pescado? Porque tienen cara de pescado hoy día. No. Están muy atentos. Gloria a Dios. Y también el ministro quiere que su pueblo, que su gente, que su grey sea una ofrenda agradable al Señor. Que todo lo que nosotros hagamos aquí en la iglesia y en nuestras vidas sea agradable para Dios. Romanos capítulo 12, versículo 1, por favor. Romanos 12, 1. Romanos 12, 1. Así que hermanos, Romanos 12, 1. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, es nuestro servicio racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Como cuando lo enseñé tiempo atrás, el capítulo 12, como resultado del Evangelio en nuestras vidas, los primeros 11 capítulos de Romanos, la consecuencia lógica es que nosotros presentemos a nuestras vidas como sacrificios vivos, santos y agradables a Dios. Y sabe que eso es el deseo del ministro de la palabra. Es ver un pueblo que ofrece al Señor su vida como un sacrificio. No un sacrificio que se muere, sino un sacrificio vivo. ¿Qué significa eso? Continuo. En todos los días de nuestra vida. Ofrendando, dando culto al Señor con nuestros hechos, nuestros dichos, nuestros pensamientos, con nuestra obediencia. Y eso es el deseo. Espero, Nathanael, cuando usted enseñe a los jóvenes, no está simplemente llenando tiempo, llenando aire, ¿se dice así? Sino que cuando predicas y cuando enseñas, tienes una meta en mente. Que ellos aprendan y vivan lo que se ha enseñado. Hoy día usted predicó acerca del amor, ¿cierto? De 1 Corintios, yo estaba escuchando. 1 Corintios capítulo 13. Que aprendan a amar entonces y que amen los unos a los otros. Espero que eso sea el deseo suyo, porque es el fin que deseamos. Hermana Betty, espero que cuando usted enseñe a las damas, no es simplemente una charla para llenar una hora. A veces son 2 horas con las hermanas, pero para llenar una hora, sino que tiene una meta en mente. Y es que la vida de las hermanas sea algo que agrada al Señor y que son santificadas por el Espíritu Santo. Espero, hermano Liborio, cuando usted trabaja con los varones, tiene el mismo objetivo. Espero, hermana Lidia, cuando enseñas a los niños de la escuela dominical, que es lo mismo. Y Navelin, ¿dónde está Navelin? Arriba. Cuando enseñas a los niños, es lo mismo. No es para simplemente entretenerlos, sino para que ellos aprendan y que sus vidas sean un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Que cuando las hermanas cocinan, tienen el mismo objetivo. Cuando los hermanos limpian o las hermanas limpian, que tienen el mismo objetivo. Cuando los choferes manejan, que tengan el mismo objetivo. Hermanos, repito, todo es importante. Todo es importante.
Entonces, el ministro maduro tiene en mente su fin. ¿Ya? ¿Váyase a la casa? No. 3 aspectos de un ministro maduro. Es increíble. Entre la mañana y la tarde solamente 3 versículos. Pero tanta riqueza en esos 3 versículos acerca de la iglesia local. Una iglesia madura, una iglesia que muestra evidencia de madurez. Es una iglesia que sigue madurando y que tiene ministros para ayudarle a madurar. Y un ministro maduro, siervos maduros, y todos ustedes de alguna forma u otra todos nosotros somos siervos aquí. Solamente sirve a Cristo, solamente usa el Evangelio de Cristo y tiene un fin. ¿Cuál es el fin? Que el pueblo de Dios sea santificado por el Espíritu Santo y sea una ofrenda agradable al Señor. Hermanos, eso es lo que es la iglesia al final. Amén. Vamos a orar. Padre, Señor, gracias, Señor, por esta tarde. Gracias por la bendición de estar reunidos una vez más. Y pedimos, Señor, que nos ayúdeme a mí a vivir lo que he enseñado. Ayuda al pastor a vivir lo que se ha enseñado. Y ayuda a cada hermano y hermana que sirve aquí en esta iglesia de diferentes maneras a vivir lo que se ha enseñado. Que cuando nosotros estemos sirviendo, tengamos en mente que le estamos sirviendo a usted y solamente a usted. Que cuando nosotros estamos sirviendo, solamente usemos el Evangelio de Dios, el Evangelio de Cristo. Y cuando nosotros estamos sirviendo, que tengamos bien definido el fin de nuestro ministerio, la santificación de su pueblo, para que sea una ofrenda agradable y aceptable a usted. Gracias, Señor, por esta tarde. Gracias, Señor, por este día suyo, Señor, que nos ha dado. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga.